En los últimos años, varios exponentes de la música regional mexicana, especialmente del subgénero de narcocorridos, han enfrentado medidas drásticas por parte del gobierno de Estados Unidos. Desde la cancelación de visas de trabajo y turismo hasta investigaciones federales por supuestos vínculos con el narcotráfico, las autoridades estadounidenses han dejado claro que no ven con buenos ojos a quienes ensalzan a criminales y terroristas en sus canciones. Figuras como Julián Álvarez, Gerardo Ortiz, Grupo Firme, Natanael Cano y otros han vivido en carne propia estas acciones, que van desde la inclusión en listas negras por lavado de dinero hasta la revocación de permisos migratorios antes de conciertos masivos. Todo esto ha generado un intenso debate sobre la libertad de expresión versus la apología del delito, con reacciones encontradas de artistas, autoridades y público. Los narcocorridos, baladas que narran la vida de capos, hazañas del narco o la realidad violenta de ciertas regiones, han sido criticados por romantizar a los cárteles del narcotráfico, según expresiones de funcionarios estadounidenses. Aunque defensores del género alegan que expresan las duras realidades, estas canciones podrían estar glorificando a delincuentes, especialmente tras iniciativas del gobierno de Donald Trump de catalogar a ciertos cárteles mexicanos, como el CJNG, como organizaciones terroristas extranjeras. Ha habido mano dura contra artistas sospechosos de tener lazos, reales o simplemente temáticos, con el crimen organizado. A continuación, exploramos caso por caso cómo esta cruzada contra los narcocorridos ha impactado a músicos mexicanos desde 2015 a la fecha. Uno de los episodios más sonados fue el de Julián Álvarez, conocido como el rey de la taquilla en la música regional. En agosto de 2017, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos sorprendió al incluir al popular cantante en la lista de la Oficina de Control de Bienes Extranjeros, OFAC, junto al futbolista Rafael Márquez. La razón: presuntos nexos con una organización delictiva liderada por el narco Raúl Flores Hernández, aliado tanto del cartel de Sinaloa como del cartel Jalisco Nueva Generación. Según las acusaciones oficiales, Julián habría actuado como prestanombres de Flores Hernández, manteniendo bienes a su nombre. Esto tuvo consecuencias inmediatas y devastadoras para el artista: cancelación de su visa estadounidense, congelamiento de cualquier cuenta o bien en Estados Unidos y prohibición de hacer negocios con empresas norteamericanas. En otras palabras, Julián Álvarez quedó vetado de entrar a Estados Unidos y sus giras previstas en ese país fueron anuladas de un plumazo. Pero poco tiempo después le regresaron su visa de trabajo. Sin embargo, la tregua duró poco. En mayo de 2025, en medio de una nueva oleada de medidas de Estados Unidos contra artistas de corridos, Julián volvió a recibir malas noticias desde la embajada estadounidense. Cuando ya celebraba su regreso a los escenarios norteamericanos, incluso había ganado un premio en los American Music Awards y dado conciertos en abril de 2025, repentinamente le cancelaron la visa de trabajo de nuevo sin mucha explicación. Esta sorpresiva revocación ocurrió un día antes de un concierto sold out que tenía programado en el AT&T Stadium de Arlington, Texas. El propio Julián tuvo que anunciar apenado la suspensión del show, explicando en un comunicado que el evento no se llevará a cabo por causa de la cancelación de nuestras visas de trabajo hoy por la mañana. Más de 50.000 boletos ya se habían vendido para esa presentación, lo que da una idea de la magnitud del golpe tanto para el artista como para sus. Hasta el momento no está claro por qué las autoridades negaron su ingreso esta vez. Julián no dio más detalles porque es lo único que podía decir y señaló que él también se quedó sin saber la causa específica. Se especula que podría estar ligado al contenido de sus corridos o a alguna nueva política de filtros migratorios aplicada a exponentes del regional mexicano. Lo cierto es que Julián Álvarez nuevamente tuvo que ver truncada su conexión con el público estadounidense, reabriendo el debate sobre si se trata de una censura velada por las letras de sus canciones o de un proceso administrativo rutinario. Otra historia impactante es la de Gerardo Ortiz, cantante de corridos conocido por éxitos como Dámaso o El ahijado consentido, quien terminó declarando culpabilidad ante una corte federal estadounidense. Ortiz, un artista nacido en Pasadena, California, criado entre Estados Unidos y México, se vio involucrado en un caso judicial por sus vínculos con promotores musicales ligados al cartel Jalisco Nueva Generación, CJNG. En marzo de 2025 trascendió que Gerardo Ortiz admitió ante una corte de Estados Unidos que dio conciertos privados para el CJNG a cambio de pagos que formaban parte de un esquema
esquema de lavado de dinero. La revelación surgió en el contexto del juicio contra Ángel del Villar, un importante productor musical y dueño del sello Del Records, quien fue detenido en 2022 acusado de hacer negocios con el narco. Del Villar supuestamente organizaba presentaciones a través de empresas pantalla, como Gallística Diamante, para blanquear dinero del CJNG, mezclando ingresos de taquilla con ganancias ilícitas del cártel. Gerardo Ortiz, una de las estrellas de Del Records, fue parte de esas giras. Reconoció haber cantado en al menos 6 eventos patrocinados por un promotor identificado como Jesús Chucho Pérez Alvear, agente financiero del JFK designado por la OFAC desde 2018. Lo más notable es que el FBI ya había advertido a Ortiz en 2018 que tenía prohibido seguir trabajando con Pérez Alvear tras su inclusión en la lista negra. Pese a ello, Ortiz continuó realizando conciertos para el promotor en México. Se contabilizan 19 presentaciones posteriores a la advertencia, en lugares como Aguascalientes, Mexicali, Salamanca, Chiapas, etc., incurriendo así en violaciones a la ley Kingpin. Esta ley federal estadounidense prohíbe a cualquier persona, ciudadano o extranjero bajo jurisdicción de Estados Unidos, nosotros, con industuos con individuos designados como narcotraficantes importantes. Al persistir en la relación comercial, Gerardo Ortiz técnicamente conspiró para realizar transacciones con bienes de un narcotraficante sancionado. El desenlace: acorralado por la evidencia, Gerardo Ortiz se declaró culpable para violar la ley Kingpin. Su confesión se mantuvo en sigilo durante meses, hasta que en marzo de 2025 las autoridades la hicieron pública durante el juicio a Del Villar. Ortiz aceptó cooperar como testigo protegido del FBI, testificando en contra de su exjefe a cambio de posibles reducciones en su condena. De hecho, en una audiencia el fiscal Alex Schwab confirmó que el cantante se había declarado culpable y estaba aportando información clave. Trascendió incluso que ni la propia portavoz Gerardo Ortiz sabía que él había llegado a un acuerdo con la fiscalía, lo cual demuestra lo delicado y reservado del proceso. Así, Gerardo Ortiz evitó una pena mayor pagando una fianza, se habló de $10.000, y colaborando, en lugar de enfrentar un juicio completo. No pisará la cárcel, al menos no por ahora, gracias a ese arreglo, pero su reputación ha quedado marcada en la industria musical. Cabe señalar que esta no fue la primera controversia del artista. En 2016 había sido detenido en Guadalajara por autoridades mexicanas, acusado de apología del delito, debido al videoclip de su canción Fuiste Mía, en el cual se escenificaba un feminicidio. Aquel vídeo se filmó en una casa ligada al CJNG, que luego fue escenario de un tiroteo real, lo que encendió alarmas en Jalisco. Ortiz pagó una fianza de 50,000 pesos para librar la cárcel en esa ocasión. Toda esta trayectoria de cantar narcocorridos que incomodaban a autoridades mexicanas hasta realmente ofrecer conciertos a miembros de un cartel, lo convirtió en un ejemplo paradigmático de cómo la música puede cruzar líneas peligrosas. Hoy, tras admitir sus faltas, Gerardo Ortiz afronta las consecuencias legales en Estados Unidos y funge como pieza clave para desentrañar la relación entre la industria del entretenimiento latino y las estructuras financieras del narco. Un caso reciente que combina censura explícita de contenido y sanción migratoria es el de Los Alegres del Barranco, una banda de corridos originaria de Sinaloa. En marzo de 2024, durante un masivo concierto denominado Los Señores del Corrido, en el Auditorio Telmex de Guadalajara, la agrupación proyectó en pantallas el rostro de Nemesio Oseguera Cervantes, el Mencho, líder del cártel Jalisco Nueva Generación, acompañado de efectos de llamas. Aquello desató la polémica. Los asistentes aplaudieron al ver la imagen del Osegre, pero las autoridades reaccionaron con dureza. En México, la Fiscalía de Jalisco anunció que investigaría a los músicos por apología de la violencia, un delito local que podría conllevar hasta 6 meses de cárcel. El gobierno de Michoacán abrió una indagatoria paralela por un show similar en Uruapan. Incluso el gobernador de Jalisco ordenó prohibir conciertos que glorifiquen el crimen, advirtiendo sanciones penales y multas a futuros infractores. Es decir, se intentó sentar un precedente de cero tolerancia a narcoaplausos en espectáculos públicos. Pero la repercusión traspasó fronteras. El escándalo llegó a oídos de funcionarios en Estados Unidos que actuaron inmediatamente. A inicios de abril 2024, el gobierno estadounidense revocó las visas de trabajo y turismo de todos los integrantes de Los Alegres del Barranco. Fue el propio Christopher Landau, ex embajador de Estados Unidos en México y entonces alto funcionario del Departamento de Estado, quien informó en su cuenta de X, Twitter, sobre la drástica medida. En la administración Trump,
Nos tomamos muy en serio nuestra responsabilidad con el acceso de extranjeros a nuestro país. No vamos a extender la alfombra roja a quienes ensalzan a criminales y terroristas, escribió Landó, celebrando la decisión. De hecho, resumió la postura con un juego de palabras. Soy firme creyente en la libertad de expresión, pero eso no significa que la expresión deba estar libre de consecuencias. Lo último que necesitamos es una alfombra de bienvenida para personas que ensalzan a criminales. Quedó claro entonces que, desde la perspectiva de Washington, mostrar la cara de El Mencho en un concierto equivalía a glorificarlo, y eso merecía un castigo migratorio ejemplar. Las consecuencias fueron inmediatas para la banda. Los Alegres del Barranco tenían prevista una gira por Estados Unidos con fecha en Tulsa, Oklahoma, el 4 de abril de 2024. Y esa presentación quedó en el limbo, pues sin visa vigente no podían ingresar al país. De hecho, las páginas de venta de boletos mostraban el evento como no disponible tras el anuncio. En México, varias presentaciones de la agrupación también fueron canceladas por organizadores locales, alegando desde falta de permisos hasta razones de seguridad. Los músicos, por su parte, guardaron silencio por varias semanas mientras la tormenta mediática arreciaba. No fue sino hasta mayo de 2025, casi 2 meses después del incidente, que rompieron el silencio en una entrevista para dar su versión de lo ocurrido. En dicha entrevista, los Alegres del Barranco negaron rotundamente haber rendido un homenaje al Mencho o haber cometido apología del delito. José Pavel Moreno, segunda voz de la banda, reconoció que sí se proyectó la imagen de Oseguera y que la canción interpretada, El del Palenque, sí habla de ese personaje, pero argumentó que en ningún momento la letra invita al público a delinquir. El corrido en sí no dice, vayan a hacer esto. Nadie nos ha podido explicar dónde está la apología en esa canción, se defendió Moreno, alegando que narrar la historia de un capo no equivale a incitar a cometer un crimen. También señaló que las imágenes mostradas de El Mencho pueden ser retomadas de medios de comunicación, sugiriendo que solo reprodujeron material ya de dominio público. Es más, atribuyó la decisión de poner esas fotos al productor del show, diciendo que fue idea de él y no de la banda, y que jamás tuvieron la intención de rendir tributo al líder criminal. En resumen, los Alegres del Barranco se declararon inocentes de cualquier glorificación del narco y lamentaron que se les haya castigado tan severamente sin un diálogo previo. Aun con sus explicaciones, la realidad es que sus visas permanecen revocadas. Este caso sentó un precedente escalofriante para otros grupos. Cualquier gesto interpretado como exaltación de un capo puede implicar cerrarles las puertas de Estados Unidos. Para los músicos de Sinaloa, acostumbrados a cantar corridos desde hace décadas, resultó ser una llamada de atención. Caso Grupo Firme, visas en el limbo y shows cancelados. Ni los artistas más taquilleros del momento han escapado a esta ola de restricciones. Grupo Firme, la popular banda liderada por Edwin Catt, vivió en 2025 su propio choque con la política migratoria de EUView. Pese a gozar de un éxito masivo en Norteamérica, llenando arenas y colaborando con estrellas del pop, el grupo anunció a fines de mayo de 2025 que sus visas estadounidenses habían sido suspendidas o retrasadas por un proceso administrativo inesperado. La noticia llegó luego de semanas de rumores. Se decía que Edwin Catt tenía problemas para renovar su visa, algo que él mismo negó inicialmente en entrevistas. No obstante, el 30 de mayo, el propio cantante debió informar que, debido a la situación con los permisos migratorios, Grupo Firme no podría presentarse en el festival La Onda Fest de Napa Valley, California. En un comunicado publicado en sus redes, explicaron a sus fans: actualmente las visas de Grupo Firme y el equipo de Music VIP se encuentran en proceso administrativo por la Embajada de los Estados Unidos, situación que hace imposible la presentación. Lamentamos los inconvenientes. En pocas palabras, la banda se quedó varada a las puertas de cruzar la frontera, forzada a cancelar esa presentación del 1 de junio de 2025. El grupo trató de llevar calma, afirmando que ya estaban trabajando para restablecer sus visas lo más pronto posible. Pronto les daremos noticias de nuestro regreso a la Unión Americana, prometieron, dejando entrever que confiaban en una solución diplomática. Pero la preocupación entre los seguidores y en la industria fue evidente. ¿Qué pudo causar este revés migratorio para Grupo Firme, que hasta hace poco era bienvenido en todos los escenarios de Estados Unidos? Oficialmente no se dio ninguna razón. Sin embargo, en el ambiente resonaron teorías ligadas de nuevo al contenido de ciertas canciones. Y es que Edwin Catt y compañía, aunque conocidos por temas festivos como Ya Supérame, Cumbia Banda, también han interpretado narcocorridos en ocasiones. Un ejemplo es la canción El Ratón, un corrido dedicado nada menos que a Ovidio Guzmán, hijo de El Chapo, que Edwin llegó a cantar en un concierto en Veracruz en 2022 por petición del público. Aquella vez se viralizó un video de Edwin complaciendo la solicitud
y cantando sobre El ratón. Esto, sumado a trascendidos de que su visa de trabajo fue objeto de escrutinio consular recientemente, llevó a especular que Grupo Firme cayó en la misma lista de artistas incómodos para Quina por las polémicas letras. De hecho, la influencer Chamonix3, quien suele filtrar noticias del espectáculo, afirmó que a Edwin Cadd le habrían retrasado o negado una visa en los meses previos justamente por ese tema, aunque el cantante lo desmintió públicamente. No, mentira. ¿Quién te dijo?, respondió a un reportero. Ahora, con la suspensión confirmada, queda la duda si efectivamente la causa fue esa u otra. Curiosamente, Grupo Firme tomó una decisión estratégica en medio de este panorama. Anunció que dejará de incluir corridos en sus conciertos, enfocándose en sus canciones románticas y festivas. Esta declaración ya supérame. Grupo Firme anuncia que dejará de cantar corridos en sus conciertos. Fue interpretada como un intento de bajar el perfil frente a las autoridades y evitar más roces. Es un viraje notable para una agrupación que saltó a la fama precisamente actualizando el género regional con fusiones de banda, norteño y corridos. Pero en palabras de Edwin Cadd, apoyar a sus colegas es importante. Públicamente ha expresado solidaridad con otros cantantes afectados e incluso apoyó a la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum en su postura de buscar alternativas sin censura. Lamentablemente, aquello no impidió que el veto temporal ocurriera. A junio de 2025, Grupo Firme seguía a la espera de la resolución de sus visas. No fueron canceladas permanentemente, sino puestas en revisión, lo que técnicamente podría resolverse con una aprobación tardía. Un caso similar le ocurrió al veterano Lorenzo de Monteclaro, 85 años, quien en mayo de 2025 tuvo que cancelar presentaciones en Texas porque su renovación de visa no llegó a tiempo. En su caso, su equipo aclaró que no se le canceló la visa, solo está en espera de la aprobación. Esto sugiere que algunos trámites simplemente están sufriendo demoras inusuales, quizá debido a filtros más estrictos aplicados por el Departamento de Estado para investigar antecedentes de los artistas. Grupo Firme confía en retomar su gira estadounidense una vez superado el trámite. No obstante, el mensaje ha sido recibido alto y claro. Ninguna estrella es intocable, y hasta la banda sensación del regional mexicano debe andar con pies de plomo respecto a qué canta y ante quién. Caso: Natanael Cano. Visa cancelada por fraude migratorio. El fenómeno de los corridos tumbados, que fusionan trap y corrido tradicional, tiene en Natanael Cano a uno de sus máximos exponentes. Sus éxitos resuenan en fiestas de Los Ángeles y playlists de todo el mundo. Paradójicamente, él no puede pisar Estados Unidos actualmente. En julio de 2025 se dio a conocer que Natanael enfrenta restricciones para ingresar a EEU, luego de que las autoridades le revocaran tanto la visa de trabajo como la de turista, dejándolo prácticamente vetado. A diferencia de otros casos, aquí no se habla directamente de letras de narco ni de sospechas de lavado de dinero. El tema fue otro: posible fraude migratorio. Según reportes del periodista Javier C., Cano habría incurrido en irregularidades al tramitar sus visas, llegando incluso a presentarse como cantante de música religiosa para obtener permisos especiales. La historia es pintoresca. Seriani reveló en su canal que Natanael Cano utilizó durante 2 años una visa religiosa para entrar a Estados Unidos. Primero la obtuvo mediante una organización externa y luego a través de su propia disquera, CET Records, lo cual sugiere cierto dolo sistemático. Recordemos que las visas tipo R, visas religiosas, están destinadas a ministros, sacerdotes o músicos religiosos que van a oficiar en iglesias, no a cantantes de corridos tumbados. Al parecer, las autoridades descubrieron que Natanael no pertenece a ninguna congregación ni iglesia, por lo que cancelaron su visa por fraude al detectar el uso indebido de esa categoría migratoria. Según Seriani, fue en la tercera renovación de dicha visa cuando los agentes consulares pusieron la lupa. Se dan cuenta que Natanael Cano no es cantante de Cristo y le cancelan la visa por fraude, relató gráficamente el periodista. Además, este escándalo podría salpicar a la propia CT Records, la productora del cantante, ya que habría participado en la gestión de documentos falsos. Se habla de posibles movimientos fraudulentos por parte de la disquera, que podrían acarrear sanciones legales, aunque hasta ahora no hay pronunciamiento oficial de las autoridades al respecto. Natanael Cano y su equipo tampoco han dado declaraciones públicas sobre la cancelación de su visa. Todo ha trascendido vía periodistas de espectáculos e insiders. En cualquier caso, el resultado es claro. Nata no puede hacer giras en la Unión Americana por ahora. Esto es un golpe fuerte para el joven de 22 años, originario de Sonora, pues Estados Unidos es uno de los mercados más importantes para su música. Sus fans chicanos y público latino, en ciudades como Phoenix, Las Vegas o Chicago, constituyen gran parte de su base y estaban ávidos de verlo en vivo. Ahora deberán esperar. Cabe mencionar que existen otras versiones en el aire intentando explicar el veto a Natanael. Algunas apuntan a que pudo originarse en problemas que el cantante tuvo con autoridades de EEU durante la pandemia, o incluso en conflictos legales en México que le impiden salir del país hasta resolverse ciertos procesos judiciales locales. No se han dado detalles, pero se rumora que Cano tuvo roces con la justicia mexicana en años recientes.
lo cual podría haber complicado sus trámites migratorios. A esto se suma que su nombre ha sido vinculado en investigaciones sobre posible payola, sobornos para sonar en la radio en Los Ángeles, un tema que, según Seri, está investigando la DEA y todo el mundo, lo que ilustra que Nathanael ha estado bajo un escrutinio multidimensional. En resumen, aunque Nathanael Cano no fue acusado de narcotráfico directamente, su situación refleja cómo las autoridades de EPUTU están revisando con lupa cualquier anomalía relacionada con artistas del género. Sea por contenidos polémicos o, en este caso, por triquiñuelas para obtener visas, el cantante se sumó a la lista de músicos mexicanos vetados temporalmente del otro lado de la frontera. Peso Pluma bajo la sombra de la sospecha. Ser el artista mexicano más exitoso del mundo, en 2023 a 2024, no garantiza inmunidad en este clima tenso. Hassan Emilio, Peso Pluma, con apenas 24 años, conquistó las listas globales, llegó a superar a Taylor Swift en reproducciones de YouTube y llevó los corridos tumbados a escenarios internacionales, pero junto con la fama, ha cargado con acusaciones mediáticas y señalamientos de presuntos vínculos con el narco, aunque sin evidencias concretas ni acciones legales en su contra. En 2023 y 2024, más de un periodista o medio insinuó que el ascenso meteórico de Peso Pluma podría tener padrinos incómodos. El cantante de Ella baila sola y La bebé, remix, optó por no engancharse públicamente en esas polémicas, calificándolas de difamaciones sin fundamento. Su equipo ha mantenido que Peso Pluma se ha mantenido alejado del tema y enfocado en su música. A diferencia de Julián o Nathanael, Peso Pluma no ha tenido, hasta ahora, ni su visa cancelada ni acusaciones formales de autoridades estadounidenses. Entonces, ¿por qué su nombre aparece en esta conversación? Básicamente, por el ambiente enrarecido de sospecha generalizada que ha rodeado al género. A mediados de 2025, surgieron rumores de que Peso Pluma no quería salir de Estados Unidos por miedo a que le quiten la visa, temiendo ser involucrado en la ola de vetos por supuesta conexión con el crimen organizado. Algunos fans notaron que el artista prolongó su estancia en territorio estadounidense tras unos premios, en lugar de viajar a México, alimentando la teoría de un posible temor a perder su visa de trabajo. Esta versión no fue confirmada por él, pero la mera especulación muestra cómo la paranoia tocó incluso a la nueva superestrella. En entrevistas, compañeros del medio han insinuado que las autoridades de EPUTU están revisando a todos. Los hermanos de los dos carnales, por ejemplo, declararon que muchos de los cantantes de corridos estamos pasando por un proceso administrativo, refiriéndose a las visas. Sí están autorizadas, pero va a haber un proceso administrativo a todos los cantantes del regional mexicano. Ellos mismos contaron que su visa tardó 30 días extra en ser aprobada recientemente y que otros colegas tuvieron demoras similares. Esto sugiere que Peso Pluma y otros líderes del movimiento podrían estar bajo revisión, aunque no haya ninguna acción punitiva concreta en su contra. Por si fuera poco, amenazas provenientes del narcotráfico real también han puesto a Peso Pluma en una situación delicada. Aunque esto escapa al tema de las autoridades estadounidenses, es parte del contexto que lo rodea. En septiembre de 2023, el cantante recibió amenazas de muerte atribuidas al cártel Jalisco Nueva Generación que lo obligaron a cancelar un concierto en Tijuana. Aparecieron narcomantas advirtiéndole que no se presentara, presuntamente molestos por algunas letras o dedicatorias en sus canciones. Este episodio demostró el filo de la navaja sobre el que caminan artistas como él. Sus canciones pueden enfurecer tanto a la ley como a los criminales. Peso Pluma quedó en medio de fuegos cruzados simbólicos. Por ahora, no hay un caso legal. Peso Pluma como tal, pero su inclusión en las conversaciones y artículos sobre este tema indica que muchos temen que él podría ser el próximo objetivo de las medidas estadounidenses si llegaran a encontrarle cualquier irregularidad. En respuesta a la controversia general, Peso Pluma anunció a mediados de 2025 una gira por Europa, la WP World Tour, llevando sus corridos tumbados a escenarios de España, Países Bajos, Alemania, etc., quizá aprovechando que en aquellos países no existe esta presión política contra su música. Mientras tanto, se mantiene al margen de Estados Unidos temporalmente, dejando que el polvo se asiente. Su caso refleja la incertidumbre actual. Incluso la joven estrella más aclamada del regional mexicano siente la necesidad de actuar con cautela ante el escrutinio binacional. Reacciones y consecuencias culturales. Las acciones del gobierno de ETA contra músicos mexicanos han detonado vibrantes reacciones en ambos países, reavivando un debate de décadas. ¿Los narcocorridos son expresión cultural legítima o propaganda peligrosa que merece censura? Del lado oficial estadounidense, la postura ha sido firme. Christopher Landau lo sintetizó sin tapujos. La libertad de expresión no exime de consecuencias. En otras palabras, nadie está prohibiendo componer o cantar corridos en México, pero quienes lo hagan y glorifiquen a narcos no serán bienvenidos en EUU. De ahí la metáfora de no tender alfombra roja a esos artistas. Esta posición cuenta con apoyo de sectores que ven en la música un factor que normaliza el crimen entre la juventud. Para ellos, retirar visas o investigar a cantantes no es censura, sino una medida de seguridad y principios. Equiparan a algunos corridistas a individuos que, de cierto modo, trabajan para la marca del narco a través de su arte.